Bueno, son y media, así que vamos a volver. Les pido que vayan dejando el presente en el chat. Sí, que hay alguien. Bueno, vayan dejando el presente en el chat, ¿sí? Bien, antes de comenzar el taller, les voy a mostrar qué es lo que tendrían que leer para la clase que viene. Todavía no tenemos el cronograma de lo que va a ser el próximo bloque, ¿sí? Pero a mí ya me gustaría que vayamos cerrando neurosis obsesiva y empecemos con psicosis. Eso es lo próximo que vamos a trabajar. Entonces, ustedes tienen el programa de trabajos prácticos en el programa general, del trabajo práctico 7, que empezaríamos la semana que viene, que es psicosis. Vamos a leer este primer texto, ¿sí? Está muy chiquito, que se llama Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente. Es un texto de Freud, es el llamado caso Schreber, es un historial, ¿sí? Es un historial, por lo tanto, vayan viendo que van a necesitar cierto tiempo para leerlo porque es largo, ¿sí? Tiene 3 apartados, es un historial bastante largo. Para la próxima, entonces, miércoles que viene, vamos a trabajar este historial. Así que lean eso. Bien. Vamos entonces a lo que nos compete en este taller, que es justamente el caso de Brigitte, que no es cualquier cosa, sino una presentación de enfermos de Lacan, ¿sí? Bien, me gustaría saber qué pensaron del material cuando lo leyeron. A mí En mi caso, Sofía, hola. no, yo iba a decir que a mí me surgió la pregunta de la diferencia entre la presentación de un caso y la mostración de enfermos Sí. que habíamos visto así en psiquiatría. Ujú. Bien, porque vos notás que no es lo mismo que la mostración de psiquiatría, notás algunas diferencias. O sea, a mí me entiendo que es diferente porque me acuerdo que vos habías dicho como que era diferente, pero en cierto punto como que no veía tanto la diferencia, como que me parece, sinceramente me parecía como respuesto para la paciente, por ejemplo, como ante todo no sé cuánta gente tampoco había, ni idea, pero no sé, como que me pareció como el mismo, eh, a ver, como un paciente con Lacan en este caso y un público que no sé quiénes Ujú. serán, y en el caso de la psiquiatría como que yo me lo imaginaba igual, capaz la disposición de las personas en el espacio, capaz que no sé la forma de tratar al paciente y demás, pero no sé, como que no vi mucho la diferencia capaz. Hay varias diferencias. Una primera diferencia es que tiene que ver con el objetivo de hacer una presentación o hacer una mostración. Y eso ya es importantísimo. Es importante esto que está diciendo la compañera porque para que nosotros, como veníamos diciendo, entendamos el caso, tenemos que entender el dispositivo en el que se despliega eso, ¿no? No es ajeno a la lectura que nosotros vamos a hacer del caso. El objetivo de una mostración de enfermos es un objetivo pedagógico puramente, ¿sí? De mostrarle a los estudiantes o a los aprendices o a quienes sean lo que le sucede a un paciente, ¿sí? El objetivo de una presentación es un objetivo clínico. El objetivo de una presentación, el objetivo principal, que por añadidura nos puede enseñar algo, el objetivo principal es despejar una duda clínica que quienes llevan adelante el tratamiento de ese paciente sí tienen. Pero además, el objetivo es que funcione como una intervención clínica. ¿Sí? Es una conversión que no está hecha solamente para que otros escuchen, está hecha también como una entrevista. ¿Sí? Es la idea de
apelar a alguien con quien uno tiene cierta transferencia, digo uno como profesional, para que esa persona pueda evaluar a un paciente, pueda conversar con un paciente propio y hacer alguna intervención, ¿sí? Porque evidentemente lo que sucede en los casos donde hay presentaciones es que hay obstáculos clínicos, ¿sí? Surge de un obstáculo clínico. Entonces, ante ese obstáculo clínico se plantea la cuestión de que intervenga otra persona y el hecho de que lo haga con cierto público es ahí sí para despejar también ese problema clínico, ¿sí? O sea que hay, digamos, un doble objetivo clínico más allá del objetivo pedagógico que pueda surgir después. Es muy importante la diferencia entre el público de una mostración de enfermos, que es gente que no conoce al paciente o lo conoce poco, o es un montón de gente en general, o no importa cuánta gente sea, a cómo está dispuesto el público en una presentación de enfermos. Porque en una presentación de enfermos, el público, vieron que en un momento Lacan le dice, usted los conoce a todos acá, ¿no? Son profesionales del mismo lugar, que han tratado con el paciente o que lo conocen aunque sea de vista, ¿sí? Y es mucha menos gente. Y eso hace una diferencia, no es lo mismo exponerse entre 60, como era antes en la facultad, ¿no? Bueno, un paciente hablando ante 60 alumnos que no conocía, que un paciente teniendo una entrevista con Lacan en este caso y con 4, 5, 6 personas que son del mismo servicio, ¿sí? Que están ahí. La disposición espacial incluso es distinta. En una mostración el paciente está enfrentado al público, mientras que en una presentación de enfermos el paciente está frente al entrevistador y el público está en el costado, ¿sí? La disposición es más la de una entrevista individual tal como la conocemos que la idea igual no es que el público no esté, sino que el público, que al haber público, eso también oficie como una intervención, ¿sí? Ver si hay algo en el paciente que cambia contando esto a más personas, o no, o permanece, o si el paciente quiere, si no quiere, por qué no quiere, ¿sí? Eso también es una intervención. Que haya presente una cierta cantidad de personas interviene en lo que sucede al paciente. Y uno puede ver, por ejemplo, en estos casos, donde hay mucho público, puede despejar a ver si se trata de un paciente que necesita dar testimonio a todo el mundo de lo que le sucede, y entonces quiere un público cada vez mayor porque necesita testimoniar sobre lo que le pasa, o si más bien es un paciente que prefiere guardarse un montón de cosas para sí mismo, prefiere resguardar algo, ¿sí? Para su propia intimidad. Y eso nos da una pauta de dónde está el paciente o qué le está sucediendo, ¿sí? Una paranoia, por ejemplo, en un punto más álgido del delirio, lo único que quiere es comunicar lo que le está pasando a todo el mundo, a la mayor cantidad de personas posibles, que todos sepan lo que le está sucediendo, cómo lo están persiguiendo y de qué manera. Mientras que por ahí un melancólico quiere contarle a todo el mundo la porquería que él es. Lo vamos a ver cuando veamos Duelo y Melancolía de Freud, ¿sí? Quiere que todo el mundo sepa para que guarden de estar con él, porque él es una mierda. ¿Sí? El melancólico se lo dice a todo el mundo todas las veces que puede. No es lo mismo una persona que puede tener una depresión, que no es melancólica, o una tristeza. Por ahí los motivos de esa tristeza son algo que no quiere decir. Eso se respeta, por supuesto, siempre. Pero a nosotros nos marca la pauta de que hay algo que no quieren contar, hay algo que se guardan, y eso es muy importante, ¿sí? Por eso una presentación tiene estructuralmente una concepción totalmente diferente de una mostración. Aunque por ahí, claro, en un papel sea muy difícil hacer una distinción. Sí, en un papel es casi imposible, pero bueno, sí, vos decías más allá del trato, el trato también es importante, ¿sí? En una presentación se trata de una conversación entre dos personas. En una mostración es el profesor, es como si yo, supongan que existen las clases de verdad, como si yo llevara a la clase a un paciente y lo mostrara como si mostrara un afiche, como decir tal cosa, a ver, y no, como si les mostrara la parte de, como bueno, como los médicos muestran preparados, ¿vieron? Partes de cadáveres, bueno, lo mismo pero con alguien que habla, ¿sí? Esa es la forma de la mostración, que no es para nada la forma de la presentación, ¿sí? Entonces hay una diferencia de dispositivo, y esa diferencia de dispositivo hace que lo que se presente ahí sea también distinto. Y es una diferencia de dispositivo con los casos que nosotros venimos viendo de Freud, que eran de una persona con otra dentro de un consultorio, o incluso de admisión,
que éramos como mucho 3 personas adentro de un consultorio. En este caso se trata de una paciente que está internada en una clínica, ¿sí? O en un hospital en realidad, no en una clínica, está internada en un hospital neuropsiquiátrico, y Lacan, que es el único que no la conoce ahí, le hace una entrevista a pedido de los profesionales tratantes de la paciente, ¿sí? Que está internada. Bien, Brigitte tiene 27 años, es una mujer de 27 años, francesa. ¿Qué les pasa a Brigitte en su vida? ¿Qué le sucede? ¿De qué sufre? ¿Qué les pasó al leer el material? No es tan fácil saber de qué sufre. ¿Qué les pasó? ¿Qué impresión les dio leyendo el material? ¿Cuáles fueron sus impresiones en general del caso? Era todo muy confuso y Confuso. Ujú. tenía asociaciones como raras. No seguía mucho un hilo. Claro, yo sentí como que eso, como que todo el tiempo te está esquivando lo que capaz le planteaba el sí, bueno, o sea, el que Ajá. le estaba entrevistando. Como que todo el tiempo lo esquivo, o sea, no sé, le preguntaba sobre algo y ella quería hablar de otra cosa y le contestaba con otra cosa y, o sea, eso, y como mucho, muy difícil capaz tratar de orientarla para donde quería el psicoanalista. Mm. Ajá, hablaba de lo que quería. Bien. Lacan un poco le seguía igual, le llevaba el apunte, ¿no? Como se dice. Ella quería hablar de una cosa y él sí iba un poco para ese lado, ¿no? Hay pocos momentos donde vuelve él a un tema específico. Pero es cierto que da la cierta sensación de confusión toda la entrevista. Confunde las asociaciones. ¿Qué más confunde? El malestar, a mí me pasaba que, no sé, por ejemplo, hice la pregunta y ni idea. O sea, Hmm. la verdad. Bien. Bueno, no es Yo tan lo, fácil entonces darse cuenta en esta paciente de qué le molesta. Valentina, ¿qué vas a decir? que lo único que había marcado así como que me llamó la atención como una recurrencia, si se quiere, es que en muchas partes ella hablaba como de la falta de validación, como que ella quería eso, como que la validaran, que estar en como, no sé si en el puesto que le corresponde, pero siento que como que iba por ahí. Bien, eso es algo que se empieza a repetir en el material. Por un lado, entonces, que la validen, que el otro, pero no sabemos mucho qué es. Está bien esto que dice Valentina, no tenemos mucha idea de qué sería que el otro la valide o ¿no? O le dé su lugar, pero eso está presente. No me valoran lo suficiente, dice en un momento, ¿no? No me reconocen, para que me reconozcan mi valor, dice en otro momento. ¿Qué más? ¿Qué más le sucedió en la vida a Brigitte? La cuestión del hijo, que ella tenía un hijo y cada vez que intentaba justamente hablar de eso, o Lacan por lo menos introducir que hable de eso, ella sí como que se iba, como que no lo reconocía como un hijo de ella o algo así. Estaba medio difícil esa cuestión de la maternidad. No terminaba parecía de apropiarse de su hijo desde nuestra concepción de la maternidad, ¿no? Había algo con el hijo, era un tema que volvía. Era un tema recurrente en su discurso también. ¿Qué más? ¿Qué más le había pasado? Y en la infancia su papá había sido, creo que alcohólico y Ujú. violento, y su mamá a veces no ocupaba el lugar que tenía que ocupar y se encargaba ella. Cuando tenía hijos, decía ella. Ella hacía de madre cuando la madre se iba a tener a sus hijos. Algo Claro, así. eran un montón de hermanos y ella era como, creo que eran seis y uno siete y uno había fallecido y ella era como la más grande de esos hermanos. Como que tomaba ese rol de madre también porque era como la mayor.
¿Por qué la internan? Yo en un momento me perdí porque creo que la internaron varias veces, pero una de esas, Sí, ella se fue a internar. sí. Y una no fue con un certificado de manía persecutoria. Aparentemente tenía manía persecutoria. ¿Y qué era la manía persecutoria? Esa fue la última internación, exactamente. ¿Y qué es la manía persecutoria? A mí ahí me llamó la atención en su discurso que decía, no me siento perseguida, me persiguen. Y ahí también lo relacionaba con lo que decían las compañeras de la validación del otro, como no me creen, pero sí me está pasando, o no estoy loca, digamos. Claro, piensan que yo me siento perseguida, pero en realidad no es así, me están persiguiendo. Hay algunos esbozos de eso, ¿no? En toda la entrevista. Me manipulaban, dice en un momento. En la página 161 dice, me perseguían, había signos de eso, no eran cosas de casualidad. ¿Qué más? Había tenido un episodio adentro del hospital en relación a la persecución. ¿No es también Cuando, cuando dice lo del chaleco, que hacían cosas para molestarla y que, por ejemplo, le habían sacado de una valija que ella tenía el chaleco y una chica paseaba por adelante de ella con el chaleco puesto? Sí, bien, exacto. Pero vieron que son como cuestiones bastante sutiles, que están muy desparramadas en el material, lo de la persecución. ¿No? Tenemos ahí esta historia clínica previa que habla de la manía persecutoria y todo eso, pero después en la entrevista, que es lo más importante, no está tanto eso. Lo que está en primer plano, parece, o por lo menos a mí me pareció, que es esta cuestión de que no la valoran, pero lo dice de muchas maneras distintas. ¿Qué otras maneras toma esto? Dice que no la valoran, que no la reconocen, ¿qué más? también para mí, o sea, yo lo asocio un poco a como que quería ser reconocida, ¿viste? Que en una parte dice como ella siempre estaba inferior a los demás, como que siempre había gente que era superior a ella. Como que también me por ese lado la validación. Bien, Como que no, exactamente. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué piensa ella de su vida? Piensa que no tiene un lugar. ¿Y a qué se refiere con eso? Creo que tiene que ver con que no hace o sea, no hace lo que le gusta y bueno, justamente hace cosas que no le interesan o no le gustan o no la llenan. sí, ahí eso, no sé si, no me acuerdo si lo asocia a ella o Lacan, pero como que con esto de tenerse que hacer cargo de sus hermanos, como que hizo lo que no le quedaba otra hacer, como que no pudo hacer esto de encontrar su lugar y lo que le guste. Es como que tuvo que hacerse cargo, algo así era, en una parte. En la infancia, adolescencia. ¿Y por qué para no encuentra su lugar? ¿Qué le sucede? Tiene 27 años. ¿Qué pasó en todos estos años que no encontró su lugar? A mí me llama la atención cómo en esta cuestión de no encontrar su lugar, como que viene todo el tiempo a primer plano, como la relación con los otros, y como que a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuando ella hablaba de que cuando era chica, ella dice, desde hace 17 años, no desde los 17 años, me identifiqué con una chica. Y como que ella habla todo el tiempo de que como que se identifica con los demás, que tiene amores no correspondidos, que tenía una muñeca amada, Ujú. como en la relación con los demás. O después, por ejemplo, a mí me llama la atención cuando decía que estaba influenciada eh, por los demás, como que ella no tenía pensamientos que se los imponían, pero que estaba influenciada. O sea, todo Muy eso. bien, exacto. No tenía la imposición de pensamientos de la psicosis típica que ustedes probablemente hayan visto en el teórico, ¿no? No tenía robo de pensamientos, no tenía imposición de pensamientos, no era telépata. Ya vamos a ver otro caso donde hay algo de eso. No tenía eso, pero los demás le influenciaban muchísimo y ella se identificaba todo el tiempo con los demás, decía, ¿no? Y marca algunas cuestiones de identificación, así lo llama ella. ¿Qué más? Empiecen a ver a partir de la página 155. ¿Qué dice de ella, de su vida?
A Porque mí, esto de ocupar un lugar, nosotros lo podemos comprender, ¿no? Para usar la palabra que corresponde. Lo podemos comprender en el sentido de Jasper. Podemos entenderlo. ¿A quién no le ha pasado de no encontrar el lugar en alguna parte, en algún momento? En sí, es una experiencia que podría tener cualquiera. Sin embargo, en ella hay unas sutilezas, hay unos matices de este no encontrar el lugar. Sí, adelante. no, a mí me llamó la atención cuando habla de la relación del papá de su hijo y de cómo no encontraban un lugar en el punto de una estadía, como una casa, Perfecto. y se iban o sea, era como que estaban un mes en un lado y se iban y estaban un mes en el otro porque no lo podían pagar. Y como yo lo relaciono a eso, como capaz que el lugar, no sé si en la Pero vida no o... es, muy bien, pero no es solo que no lo podían pagar, porque después ella sola también nunca permanece en un lugar, ¿no? Siempre va como girando, está un tiempo, se va, muy errante su vida, podemos decir. Hay cierta errancia. Y hay algo de este no lugar que es muy literal, ¿no? Realmente no tiene un lugar. Porque uno lo puede decir metafóricamente, no encuentro mi lugar, y no, lo neurótico, digamos, cualquiera. Ahora, en este caso hay algo bastante literal de no encontrar el lugar, y va con cierta errancia. Y hay algo más que nos remite a este no encontrar el lugar, no encontrar el propio lugar. Es como que ella no puede tomar como si fuese un papel activo, siempre quiere parecerse a alguien Exacto, o muy bien. buscar la vida de alguien para llevar a cabo esa vida. Hay algo del papel, ella dice en un momento el papel, ¿no? Hay algo, y después lo literaliza, habla de un papel literalmente, pero ella habla del papel en la vida en un momento. Y dice esto, no encuentra, y en un momento fíjense en la página 155, yo no tengo vida, llevo la vida de otro. ¿Sí? Es esto que dice la compañera. Estas identificaciones, esta influencia, es como si utilizara los papeles de otro. En la Y en un, ay, 158. perdón. Sí, sí, adelante. No, que en un momento, es que es en la 157, que dice como que ella, me gustaría manejar los hilos, pero creo que encuentro gente más fuerte que yo. Como que la intención de, o sea, como que ella se desvaloriza un montón, como que la intención de ella querría ser como son los demás y manejar capaz la vida como la manejan, pero prefiere seguir identificándose con los demás porque son más que ella. Como no sé si estoy medio enroscado. Sí, sí, son más que ella porque los demás tienen un papel, ¿no? En la vida y Claro. tienen un lugar. No es solo una cuestión de autoestima, ¿no? Parece que esta comprensión, nosotros podríamos comprender rápidamente que no, pero no es solamente eso, porque dice otras cosas, ¿no? Dice que le gustaría manejar los hilos, pero no puede, ¿sí? No puede como manejar los hilos de su propia vida, de eso está diciendo. Fíjense en la 158 dice, no sé dónde estoy en todos lados. En la 157 dice algo de un vestido. No sé si lo pudieron captar a eso del vestido. La cara al final le da bastante importancia a lo del vestido. ¿Qué es lo del vestido? Pienso en un vestido colgado, dice ella. Me gustaría vivir con un traje. Si fuera anónima, podría elegir el traje en el que pienso. Vestiría a la gente a mi manera. Fíjense que entonces ella considera que no puede vestir a su manera. No puede elegir lo que piensa, ¿no? Es como un vestido colgado, pero no puede elegir lo que piensa. Esto de estar en todos lados, esto de que en un momento habla y dice, yo puedo ser enferma ahora y después puedo no ser más enferma. Puedo hacer de enferma en un momento y no hacer de enferma en otro, ¿no? Como si pudiera cambiar radicalmente de un momento a otro. Más allá de su voluntad, eso está claro porque ella lo dice, no es su voluntad el cambiar de un momento a otro la cuestión, pero parece que puede cambiar rápidamente de una cosa a la otra. ¿Qué piensan que es esto? Ya uno podría comprender fácilmente, como alguien que tiene baja autoestima, que no encuentra su lugar en la vida, pero fíjense que si nosotros empezamos a raspar esa superficie, empezamos a encontrar
que es alguien que literalmente no ha tenido lugar porque ha errado durante toda su vida, habría que ver qué hace que no se pueda quedar en un lugar, y que de un momento a otro cambia radicalmente, como si cambiara de vestido. Pero que ella en el fondo es como un vestido colgado, no tiene nada abajo, eso es un vestido colgado, no, no hay cuerpo que sostenga ese vestido colgado. Ustedes decían que el relato es confuso. ¿Ustedes piensan que podría tratarse de una histeria esto? Pero me parece que no. Que no, te da la impresión de que no. Bueno, ¿por qué te da la impresión de que no? En realidad, bueno, no sé si está bien, porque se supone que no tenemos que pensar en un diagnóstico, pero No, bueno, pero desde que empezó a hablar, a mí me parecía como más por el lado de lo que vimos de de la esquizofrenia, puede ser, ujú, de las asociaciones raras. De hecho, bueno, en las notas al pie lo explicaban, que como que la traducción al español se perdía, pero mm, hasta hacía asociaciones por rimas, o sea, por exacto. palabras que rimaban. Por homofonías, exactamente, sí. Hay un momento en que Lacan le dice que trata de abarcar el campo más amplio, ¿no? De la historia de ella, y ella relaciona enseguida con que atrás de su casa había un campo. Hay muchos juegos de esto que vos decís, ¿no? Eso es terrible, sí, es Sí. terrible ese momento, es muy gráfico. Bueno, podemos tomar tres elementos entonces para ver si esto es o no una histeria, porque a primera vista podría parecer, digamos, no es que no. Podemos tomar el que trae la compañera, que es el relato, que me parece el primer punto importante para trabajar. Podemos tomar la cuestión del discurso, pero también me parece que podemos tomar la estrategia imaginaria, ya que venimos trabajando con eso. ¿Sí? Entonces podemos tomar esos tres elementos y ver, a ver cómo se ordenan esos elementos en este caso. El relato, como decía la compañera, es confuso, pero no parece ser confuso en el sentido de la histeria, ¿no? Es bastante caótico, decían en la descripción de la historia clínica, es difluente, es decir, que se desborda para cualquier lado el discurso. Nos hace acordar un poco más al discurso de la esquizofrenia. ¿A qué otro nos puede hacer acordar? Hay otro relato Al de más o la demencia discurso. precoz, que Bueno, sí, sí, no está tan deteriorada, digamos, no hay signos de deterioro en este caso, pero bueno, podría. ¿Qué más? Al discurso maníaco, ¿sí? Que es difluente también, que desborda, que va, que no se preocupa mucho por la significación. Por supuesto que no es esto una fuga de ideas, ¿sí? Como lo vimos en un momento, no es una fuga de ideas. Pero sí parece que la representación meta está empezando a dejar de funcionar. Aunque en algunos momentos funciona, el discurso se puede volver caótico. No entendemos mucho de lo que dice en muchos momentos. Y no es por la traducción solamente. Es que verdaderamente no entendemos. Entonces aparecen estos fenómenos. Lacan, estos fenómenos, como el que decía Guadalupe recién, como el que decía la compañera en relación a la homofonía, lo que destaca Lacan es que lo que pasa a primer plano, no es, nosotros cuando hablamos creemos que velamos por la significación, por el sentido de lo que decimos, ¿no? Que nosotros decimos algo que tiene sentido. Lo que pasa a primer plano en estos casos es el aspecto del significante. Es lo sonoro, es la sonoridad del significante, es el ruido de las palabras lo que pasa a primer plano. Por eso puede relacionar el campo de su vida con el campo que había atrás de su casa, por ejemplo, ¿no? Y hay otros ejemplos. Ese creo que es el de la página 146. No. Eh, Bueno, no lo encuentro. Hay varios, ¿sí? De esos fenómenos donde la sonoridad del significante es la que hace la asociación y no el sentido. No es el sentido del significante el que hace la asociación, ¿sí? Eso no está en un relato histérico. No está en absoluto en un relato histérico. Sí puede estar en la esquizofrenia, muy bien, como dijeron hoy. ¿Qué le pasaba a ella cuando leía un libro? ¿Qué le interesaba de los libros? las palabras. Las palabras. Muy bien.
¿Qué les interesa a ustedes cuando leen una novela? La historia. La historia, la novela, lo novelesco, el sentido de lo que leen, ¿sí? En general, bueno, alguien puede tener placer por las palabras también, o solo por las palabras, no importa, no necesariamente, eso no quiere decir nada, pero en este caso se suma a todo lo demás. Y nos muestra cuán radicalmente a ella le interesan las palabras y no lo novelesco. En la histeria el interés estaría en lo novelesco, ya lo sabemos, ¿no? Es la novela la que importa. Se vive un poco el deseo a través de los otros ¿no? Y las aventuras entre el señor K y la señora K, ¿no? Y las novelas explotan muy bien eso, las telenovelas sobre todo, ¿no? Esas aventuras de la vida del otro que el neurótico no se anima a vivir. Bueno, acá no es la historia lo que está en primer plano, lo que le interesa cuando ella lee, son las palabras. De nuevo, hay mucha importancia sonora del significante, de lo material del lenguaje. Hay cierta literalidad, como decíamos, ¿no? Encontrar el lugar a nosotros nos hace pensar en un montón de cosas, de situaciones en las que el otro no nos reconoce, no nos da... Pero para ella no encontrar el lugar era también esto, no encontrar el lugar, literalmente, estar errando por el mundo. Y obviamente la literalidad del tomar a campo, de la vida como campo, también es como importante. Hay con unas ovejas, hay una homofonía con unas ovejas muy interesante, ahora no me acuerdo de la página. Bien, podemos decir que el discurso no funciona como el de una histeria. Además, ella inventó un lenguaje, no sé si alguien lo pudo pescar a eso. Sí, el ruso arabizado Sí. era. Sí, que eran de nuevo cosas que tomaba de otros, lo tiene en la página 158. Ella inventa un lenguaje que es el ruso arabizado, una mezcla de palabras de ruso y árabe aparentemente, que encuentra en el lenguaje del otro. Y para ella es muy importante, digamos, no lo dice como una picardía, realmente inventó un lenguaje. Bueno, algo en el lenguaje funciona distinto, evidentemente, que como podría funcionar en una histeria. El relato no comunica mucho, aunque el relato de la histeria tampoco comunica mucho. Pero bueno, en este caso se nos dificulta incluso hasta comprender, ¿no? Tenemos que hacer como mucho esfuerzo de rellenar con nuestras propias cuestiones para comprender lo que ella está diciendo. Bien, y en el segundo punto, en relación al síntoma, ¿cuál es el síntoma en una histeria? Un síntoma conversivo. Claro. Un síntoma conversivo, bien, pero el síntoma conversivo podemos decir, bueno, uno lo va, a menos que esté muy claro en la primera entrevista, uno va descubriendo ese malestar en el cuerpo y le va dando forma a medida que avanza el análisis, como hizo Freud con la tos. ¿Con qué se encontró Freud al principio con Dora? ¿Qué era lo que le molestaba a Dora? La relación del padre con la señora K. Con la señora K, exactamente, era eso lo que le molestaba. Y cierta posición paranoide de que le hacían cosas, ¿no? Esto que le hacían, le molestaba e iba a denunciar que le hacían cosas. Pero lo que más le molestaba era la relación del padre con la señora K, que no sabíamos bien qué tenía que ver ella en todo eso. ¿Acá hay algo parecido a eso? Vieron que a esta mujer la maltratan, la explotan, la extenúan, la manipulan, ¿no? Sus jefes. Claro, el tema es que, como que, volviendo a lo del lenguaje, o sea, no sé si es como hablar de lo mismo o no, pero cuando, o sea, como que pocas veces se menciona la cuestión de los síntomas puntuales, tipo un síntoma preponderante que ella presente en la entrevista, y como que yo me acuerdo cuando hablamos lo de las marcas de la represión, como que ella es bien literal sobre todo lo que a ella le pasa, y como que no hay como una asociación que sea fácil de captar entre las cuestiones sintomáticas que ella presenta y todas las otras significaciones que hay. ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí, pero ¿cuál dirías vos que es la cuestión sintomática que ella presenta? ¿Cómo?
¿Cuál dirías vos que es la cuestión sintomática que ella presenta? No, los síntomas que se presentan son los que, no sé si es Lacan o quien que introduce al principio, pero ella no nombra uno particular, No. preponderante más que cómo se siente. Claro, desde el punto de vista externo de la historia clínica está eso. Claro, Nosotros vamos a buscar más el síntoma en relación al malestar del sujeto, ¿no? claro. Y ahí es cuando nos encontramos con este problema que decís vos. No está claro qué es lo que le molesta a ella como para terminar internada en un hospital, incluso. Total. ¿Qué le molesta en la vida? Algo le molesta, evidentemente, igual. Aparece algo de esto de que los otros le hacen cosas, ¿no? La cuestión del chaleco que decíamos hoy, que los demás la manipulan, que es una posición paranoide, ¿qué piensan? Y yo me acuerdo que un caso que vos leíste de una, no me acuerdo el nombre, ay, ¿cuál era? El de la un, Bulldog. sí, ese, pero No. uno que era un caso, no de Freud ni nada, que vos habías leído, y que era de una mujer como que estaba perseguida por un hombre, me parece, Sí, El caso de Inés creo que era. de Inés. El del auto rojo, ¿no era? el Claro. auto rojo es un ejemplo de Lacan. Ah, entonces no era ese. Pero que sí me acuerdo en el barrio, como que hablaban de ella, y yo noto que no tiene mucho que ver con eso. No. Incluso en un momento dice que le pasa a todos, digamos, esto. No me Claro, acuerdo como en que qué no página está está. la sistematización que por ahí se podía ver en los otros casos. Claro, y en el caso de Dora particularmente, eso aparecía con mucha vehemencia al principio, pero rápidamente cuando Freud intervenía eso, había un montón de asociaciones, eso dialectizaba, podemos decir, para otro lado. Acá eso aparece con ahí algún atisbo y no nos lleva a ningún lado, ¿sí? No nos lleva tampoco a poder situar un síntoma conversivo en ningún momento. Es una sola entrevista igual, pero no nos lleva a situar ningún síntoma conversivo, no se queja de su cuerpo, no dice nada de su cuerpo, de hecho, en ningún momento. Está, como ustedes dijeron al principio, como destacaban, en primer plano la relación con los otros. Podemos decir, algo molesta en la relación con los otros. ¿Qué es lo que molesta en la relación con los otros? No lo tenemos claro. Y respecto a la estrategia imaginaria de la histeria, Pero ella se identificaba, en un momento dice, con una mujer. No sé si, o sea, la identificación viril que sucedía en la histeria, no sé bien, si, pero antes de eso, ¿qué pensás de que ella diga eso? De que diga que se identifica con una mujer. yo lo había llevado por el punto de que hay algo con el yo de ella, me da la sensación. Muy bien, perfectamente. En la histeria, los pacientes no nos dicen que se identifican con tal o con tal. Es algo que permanece inconsciente, ¿no? Uno no escucha eso en los pacientes. Me identifico con tal persona, me identifico con tal otra, o soy tal persona, o soy tal otra, ¿no? Todo esto de las identificaciones permanece inconsciente. Es bastante insoportable para una persona saber que su yo, que es lo más íntimo, en realidad es copia de otras cosas. Las identificaciones, el sujeto no tiene conscientemente noticia de que se está identificando. Es algo, a veces se llega a través de un análisis, ¿no? Está muy bien esto que destaca Sofía, porque es algo que está en primer plano. Nos dice que se identifica con tal niña en un momento, después nos dice que se identifica con una mujer, después, ¿no? Es cierto, no nombra a un hombre, pero no importa tanto eso del género. Importa que nos está hablando de las identificaciones. Uno no Además, está tan al tanto de sus propias identificaciones. Sí, además. parece un querer parecerse o identificarse a alguien. Ujú. Relata esto de la hermana, dice como ella no se identificaba conmigo, como yo quería identificarme con ella o algo así. Después con la Sí, muñeca lo mismo. Como que en un exacto. primer momento yo pensé ubicar el lugar de la otra que hablamos en la histeria como
esa otra que sí tiene lo que yo no tengo, lo que yo deseo y demás. Pero bueno, como que después se fue desvirtuando. También por Se el va, bien, se va instinto maternal. diluyendo. Se va diluyendo Claro. un poco eso, ¿no? Va desapareciendo. Vos, Sofía, yo te interrumpí. Estabas hablando del yo. Vos habías situado que algo de la problemática estaba en el yo. Muy bien esto, es muy preciso eso. Sí. Sí, porque me llamó la atención esta cuestión de no tener un papel en la vida, la cuestión del lenguaje, que también, no sé si pasa por el yo, pero la cuestión del vestido, que en un momento lo graficaste diciendo que en el fondo se siente como un vestido colgado, como abajo no hay nada, entonces como el que lleva la rienda de la vida tampoco como ahí aparece. Eh, la cuestión de las identificaciones también, o sea, como ahí el yo aparece como medio, no sé si decirlo así, pero como debilitado quizás, o no aparece. Bien, hay algo que pasa en el yo, exactamente. Uno al yo del neurótico lo capta inmediatamente, ¿no? Peleando con otro en la estrategia del obsesivo, identificándose con un hombre de paja en el caso de la histeria, y uno empieza a captar por dónde está el yo del sujeto, de dónde toma sus elementos, ¿sí? Lo empieza a escuchar en el análisis. Acá aparece algo distinto. Falta consistencia. ¿Vieron? Falta consistencia en ese yo. Es un vestido, es una enferma, pero después no es más una enferma. Le gustaría poder hacer el papel de madre, pero no lo hace. ¿Sí? Le gustaría encontrar un lugar, pero va yendo de un lugar a otro. Juega una especie de papel en el hogar de niños en que ella trabajaba, pero parece que después juega otro papel en el lugar del médico, ¿no? En la casa del médico donde ella era asistente. Bueno, va cambiando de roles muy fácilmente. Uno en la vida también cambia de roles, pero justamente hay cierta consistencia en todo. Uno puede decir que es uno mismo, a pesar de las personas con las que hable, a pesar de los lugares distintos en los que esté, a pesar de, ¿no?, de las circunstancias. ¿Y qué es lo que hace que nosotros podamos decir que somos nosotros mismos, a pesar de las capas de identificación y de todo ese engaño? ¿Qué hace que seamos nosotros mismos? Fíjense en el esquema. ¿Qué piensan? Mírenlo, al esquema Z. Habíamos dicho que el yo era el otro. Bien, el yo es el otro, y el yo son capas de cebolla, son retazos, cosas que tomamos de los demás. Bien, pero ¿qué hace que nosotros pensemos que somos nosotros mismos? Que nosotros no nos sentimos un vestido colgado o algo que va cambiando de un momento al otro. No nos sentimos errantes sin saber qué somos, sin tener vida. Nos podemos quejar de la vida que tenemos, pero no es lo mismo. Profe, ¿puede ser que el gran otro hace que nosotros seamos quienes seamos, ¿no? Bien, Lo que fíjense, lo que fuimos dichos, lo que el otro puso sobre nosotros. bien, muy bien. No se trata, para ser nosotros mismos, solamente del eje imaginario y las identificaciones, que son todas las capas del yo. Fíjense que esto está escrito de esta manera porque el eje simbólico sostiene al eje imaginario. Esa es la idea de Lacan, por lo menos en este momento. El eje simbólico sostiene al eje imaginario. Para que nosotros podamos tener una cierta identidad ilusoria, ya lo hablamos, la identidad, ¿no?, como persona, sexual, etcétera, es siempre ilusoria. Pero para que nosotros podamos tener esa ilusión, necesitamos, y eso no se deslice constantemente y cambia abruptamente de un momento a otro, necesitamos un lugar simbólico. Esto que trae Juliana respecto del gran otro. ¿Sí? Primero necesitamos un lugar simbólico. Es lo que Lacan va a llamar identificación simbólica. ¿Sí? En algún momento también va a estar vinculado el ideal a eso. ¿Sí? Pero es la idea de que tenemos un lugar en el otro, ¿no? Cuando nacemos tenemos un nombre, tenemos un espacio en la sociedad, y nos lo vamos apropiando en la medida en que podemos. Después las identificaciones nos van a dar todos esos otros atributos imaginarios, pero nosotros encontramos cierta consistencia en esto simbólico. Ojo, no deja de ser igual de medio engañoso, pero para los neuróticos funciona, ¿sí? Digo nosotros, los neuróticos. No es que suponga que todos ustedes son neuróticos, pero
Me resulta más fácil hablar así. Bien, tenemos ese lugar, tenemos eso que da consistencia, podemos decir. Eso que da el piso sobre el que después nos vamos a identificar y vamos a hacer todo eso. El problema de esta paciente está en el yo, como decía Sofía, porque justamente faltó ese lugar simbólico para ubicarse. Faltó, no lo tomó, no lo quiso, no, bueno, no sabemos de su vida. Sabemos estos pequeños detalles que ella toma de la niñez, donde es curioso, pero también está esto, de tener un lugar y que después se lo saquen, y tener un lugar y que después se lo saquen, ¿no? Era como medio intermitente el lugar que los padres le daban. Fíjense que lo que ella dice es literal, no tiene un lugar en el otro. No tiene, nosotros podemos sentirnos afuera, un poco adentro, angustiarnos, etc. Pero acá es literal. Nada le da consistencia a su vida. A su vida le falta coherencia. ¿Vieron? Como cuando yo les marco en un parcial, son frases sueltas, no tienen coherencia en un informe. Bueno, la vida de esta mujer es así. Son frases sueltas, ¿no? Cambia de un momento para el otro. Es una especie de collage. Recuerden que la identificación como tal se da en el estadio del espejo, eso ya lo vieron con Julia, ¿sí? Pero Lacan agrega un elemento importante en el estadio del espejo después. No es solo la relación con el espejo de semejante. Hay un otro que está ahí con el niño diciéndole vos sos ese, ¿sí? Es decir, hay un elemento simbólico que permite esto. Sin ese elemento simbólico, eso imaginario funciona de otra manera, podemos decir. Entonces, en este caso, podemos decir que el esquema Z se aplasta. Vamos a ver bien cuando veamos Schreber qué le pasa a los esquemas en la psicosis. Lacan después va a transformar este esquema Z en un esquema R, que lo vamos a trabajar, y en la psicosis lo va a transformar en un esquema I. Pero acá podemos decir que entonces estos costados, ¿sí?, del otro y del lugar del sujeto, ¿sí?, simbólico, están aplastados, no están. Entonces se sostiene por lo imaginario, pero un imaginario que obviamente no va a funcionar igual. Es esta sensación que les da a ustedes cuando lo leyeron, de que el yo de la paciente, de que no podemos ver bien cuál es el malestar, de que el yo de la paciente no queda claro, no nos queda claro quién es la paciente, incluso parece que cambia en un momento a otro de la entrevista. Por momentos padece mucho, es una enferma, por otros momentos está medio burlona y se empieza a burlar de Lacan, ¿no? Y va como cambiando, eso nos llama la atención. Y finalmente estas metáforas de no tener vida, no tener lugar, ser un vestido colgado, ¿sí? Soy un personaje, dice en un momento, hacer de loca, dice en la página 151. Quiero llevar las vidas de otros. En la histeria, por supuesto que se llevan las vidas de otros. En la neurosis obsesiva también, pero eso es inconsciente, ¿sí? Acá el inconsciente está en primer plano, como si todos esos elementos salieran a la luz. Lacan dice en un momento que es el inconsciente a cielo abierto en la psicosis, ¿sí? Se trata de un caso de psicosis. Después, cuando veamos psicosis y veamos fenómenos elementales y veamos la causalidad de la psicosis, por ahí podemos volver a este caso y tratar de establecer por qué pensamos que es una psicosis. Por ahora nos alcanza con saber que todos estos elementos, muy sutiles, porque tampoco ustedes dirían que es una persona que está loca. Digamos, sería muy difícil decir que está más loco el hombre de las ratas que esta mujer, pero ni hablar de eso. Y les aseguro que si reciben en su consultorio a los dos, se van a asustar más por el hombre de las ratas que por este personaje, digamos. Y sin embargo, ¿sí?, podemos decir que no funciona igual que una neurosis. Su yo es distinto. No está también... ¿Qué encontramos nosotros con los neuróticos? Los neuróticos hablan un montón, ¿no?, de sus síntomas, los síntomas se multiplican, las asociaciones pueden durar toda la vida, las fantasías también, pero hoy lo decíamos, hay algo de los neuróticos que se repite siempre. ¿Qué es eso que se repite? ¿La pasividad? No. Bueno, podría ser la posición frente al otro. ¿La lógica fálica también? ¿o La no? lógica fálica. Entonces, de todas esas
multiplicidad de fantasías que nosotros vemos en los neuróticos, en el fondo es una misma fantasía que se va repitiendo, es medio siempre lo mismo, ¿no? El síntoma, que a veces parece una selva sintomática en la neurosis obsesiva, se reduce a una sola cosa, ¿sí? El Que es miedo la a perder el representación amor. obsesiva. El miedo a perder el famoso amor. miedo a perder el amor del Ya otro, sea ¿no? del otro o del super yo, ¿no? Como decían, y es un síntoma y Miedo a perder el amor, miedo a perder el falo, miedo a perder, podemos decir. Bueno, en el neurótico, de toda esa selva de cosas, nosotros rápidamente podemos ver lo que se repite. ¿Sí? Por eso pudimos agarrar el caso de Dora, por eso pudimos agarrar el caso del hombre de las ratas y reducir todo eso a algunos pocos elementos, ¿no? La fantasía de Dora. Dora podría tener un montón de fantasías, pero todas se reducen a esa. En el hombre de las ratas pasa algo similar. Más allá de la multiplicidad de síntomas, se reduce a la representación obsesiva. Bueno, acá no podemos hacer ningún trabajo de reducción. Es una sola entrevista igual, pero no podemos hacer ningún trabajo de reducción. ¿Sí? No hay algo que se repite insistentemente. Bien, un poco esta entrevista está puesta para que ustedes puedan ver que cuando nosotros hablamos de psicosis no nos referimos a la locura y que hay casos de personas que tienen problemas con los cuales nosotros rápidamente, si comprendemos, nos podemos identificar, ¿no? Es una pobre mujer que no ha encontrado su lugar y que tiene baja autoestima. Pero eso somos nosotros los que interpretamos eso, ¿sí? Si uno hila un poco más finito en el caso, si uno hila un poco más finito en este caso, va encontrando estas otras cosas. Va encontrando que no es lo que parece a simple vista. Profe, tengo una pregunta. Sí. Dijimos que en neurosis, digamos, tanto en neurosis obsesiva, el padre era el padre de la castración, ya sea el padre deudor o el impotente. Y acá en psicosis podemos hablar del lugar del padre y darle algo. ¡Qué pregunta! Muy bien. ¿Qué pasa con el lugar del padre en la psicosis? Bueno, ahora que empezamos el práctico de psicosis, obviamente el lugar del padre es un eje que atraviesa toda la materia, ¿no? Porque es en relación a eso que nosotros pensamos la psicosis o la neurosis, en definitiva. Si creo o no en este padre. Bueno, los neuróticos creen. Ya les estoy dando la pista. Los psicóticos no creen en esta amenaza de castración. Y entonces lo que sucede es diferente. Lo dejamos como pregunta y lo vamos a ver tanto en Freud como en Lacan. Lacan va a dar una respuesta bastante concisa, sin vueltas al respecto. ¿Sí? Freud se va a equivocar bastante en algunas cosas. Vamos a leer a Freud más como curiosidad que con certeza, porque bueno, hay que hacerle muchas críticas a su posición frente a la psicosis. Pero es lo importante, ¿sí? Buscar cuál es la posición del sujeto frente al padre. ¿Qué hizo el sujeto frente al padre? Es lo que da algo de la diferencia entre neurosis y psicosis. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte más para hacer respecto de Brigitte? A mí, no sé si les interesó, a mí me encanta este caso. Y hay otra presentación de Lacan que vamos a ver, espero que pronto, que es el señor Primo, que también les va a encantar. No la vimos, ¿no? Todavía no. Bien, porque todos los años está en el primer cuatrimestre, pero está bien. La vamos a ver en las próximas clases entonces. Les va a gustar. A mí son dos presentaciones que me parecen muy ricas. Obviamente hay mucho más para trabajar en Brigitte. Vieron que Lacan dice que es una enfermedad de la mentalidad. Brigitte está enferma de mentalidad, dice Lacan. Se está burlando de las enfermedades mentales con eso, ¿sí? De la lógica de las enfermedades mentales. Porque en definitiva, ¿quién no entra en alguna de las enfermedades mentales? Un poco es la apuesta de Lacan hacia el final. ¿Y vieron que Lacan dice que mejor no confiarle a su hijo al final? Que mejor no, el hijo. ¿Por qué? Puede ser porque no lo asume como propio, dice que es de otros. Puede ser por eso, sí. No sé por qué, pero podría ser por eso, sí. No sé qué piensa el resto. Es como muy indicativo Lacan en que no le confíen al hijo. Yo también lo asocio como esta
o sea, como la inestabilidad y si ella no encuentra su lugar, ¿qué lugar le va a dar también al hijo, no? Al hijo. Sí, verdad. Sí, yo también lo pensaba como Luna decía, y en un momento vos, profe, decías esto de la identificación simbólica y en el Estadio del Espejo la cuestión de este otro que le diga, ese sos vos. Y como que si eso falla en ella misma, no sé, capaz que, no sé, como que no puede poner tampoco en el hijo. No sé. Habría que ver. Habría que verlo a eso. No. Podría ser. A mí me queda como una incógnita por qué Lacan dice esto en realidad. Porque, bueno, hay muchos padres y madres psicóticos y son muy buenos padres y madres algunos. Otros son un desastre. Y hay muchos padres y madres neuróticos que son un desastre, ¿no? Con sus Claro, hijos. yo pensaba, pero bueno, eso como re prejuicioso también, porque entonces que una persona con una posición psicótica no podría ser padre o madre. Claro, bueno, pero O creo de un que... neurótico también. O un Padre de un neurótico. neurótico, claro. Claro. Yo creo que Lacan no lo dice por la psicosis de Brigitte, por eso lo pregunto, pero es lo que yo creo, ¿eh? Sino que me parece que sí, que va más por este lado de que, bueno, es muy errante en su vida, ¿no? Y algo de... Todo cae rápidamente en su vida, entonces el hijo puede también caer rápidamente. Es lo único que se me ocurre. Profe, está No buenísima estoy seguro. esta intervención que hace Guadalupe, que me pone como a pensar que nunca se me había ocurrido. De un padre psicótico, como dice Guadalupe, puede salir un niño neurótico. O sea que el padre o la madre psicótica podría poner lo que no pudieron poner en la crianza de ellos mismos. Podría poner, ¿no? El FAL, ordenador. ¿Podríamos pensarlo así? Sí, en realidad es el sujeto el que elige, más allá de las condiciones del ambiente. Por eso pasa, por eso puede haber un hijo psicótico o neurótico de padres, porque en realidad a veces uno ve casos de neurosis donde lo que funcionó de padre es algo tan inesperado, que no solo no tiene que ver con el padre, es algo totalmente, no sé, un programa de televisión que veía de chico, cualquier cosa puede funcionar de padre si el sujeto elige que eso funcione de padre. Y digamos, hasta el padre, vamos a ver el padre de Schreber, está muy bueno lo que decís, porque el padre de Schreber, vamos a ver cómo era. Schreber psicótico, no va a haber dudas respecto de eso. Vamos a pescar, no se los voy a adelantar, pero vamos a pescar la próxima cómo era el padre de Schreber. Y se van a asombrar, se van a asombrar respecto de cómo era. Bueno, vamos a dejar acá, ¿sí? Vamos a volver a estas preguntas y este caso porque está muy completo el caso y ahora que trabajemos psicosis nos va a servir para eso. La próxima entonces, lean el caso de Schreber, arrancamos con preguntas de neurosis obsesiva, trabajamos el caso de Schreber y en el taller vamos a volver a trabajar el caso de la joven homosexual. Lean para el taller el capítulo del seminario 10 de Lacan que está incluido en la parte de angustia de los talleres clínicos. Es un capítulo del seminario 10 que se llama Pasaje al acto y acting out. Lean ese capítulo, ¿sí? Y vamos a trabajar lo que trabajamos de la joven homosexual ahora con la lectura de Lacan, ¿sí? Recuerden, repiensen, vayan al seminario, a las clases de Julia, para ver la distinción entre real, simbólico e imaginario. Acá nos va a ser fundamental que hablemos algo del registro de lo real, cuando hablemos de la joven homosexual, ¿sí? Así que vayan, vuelvan a eso. Bueno, y nos encontramos la semana que viene entonces. Adiós. Adiós. Chao, nos vemos.